están? Muy buenas tardes, sean todos y todas y todes muy bienvenidos a esta nueva edición de Encuentro Libro. No nos dimos ni cuenta y llegamos a la cuarta versión de estos encuentros que realizamos acá en el Café Justicia de la Biblioteca Nacional con el apoyo de Busca Libre, así que le mandamos un beso a nuestra gente de Busca Libre por allá, y un beso a la gente de la Biblioteca Nacional. Estamos en el streaming de estas conversaciones que han sido alucinantes y que nos han permitido juntar mundos, el mundo de los bookfluencers con el mundo de la escritura chilena contemporánea. Partimos esta experiencia en el mes de julio con una conversación fantástica entre Albo Lecturas y Andrés Montero. Después en agosto tuvimos a la Nona Fernández, maravillosa ella, conversando con la también maravillosa Pluma de Mujer. El mes pasado tuvimos a Carleco hablando con Fran Solar, que además está como ultra top con su libro, que le ha ido increíble. Ya voy a presentar quienes están con nosotros este mes de octubre, pero para que se agenden, normalmente esto es el primer jueves de cada mes, pero el 14 de noviembre vamos a hacer una excepción porque son los días en que está en Chile Alejandro Zambra, que vive en México, uno de los más importantes escritores chilenos para el mundo, hay que decir en la actualidad, y Alejandro Zambra va a ser parte de este conversatorio y va a estar hablando con Libros Atenea. La Ceci ahí se está estudiando todo Alejandro Zambra, está muy entretenido. Y cerramos el 5 de diciembre con Alia Trabuco, hablando con Isabel, más conocida como la vieja de lenguaje. Va a estar muy muy buena esa conversa. Si nos están viendo ahora por streaming, contarles que las 3 conversaciones anteriores están disponibles ahí en la web, en el Instagram de la Biblioteca Nacional. Y hablando de Biblioteca Nacional, y antes de saludar a nuestros invitados, tengo que hacer una pausa para saludar al equipo de Memoria Chilena. El equipo de Memoria Chilena que está de aniversario. Son 21 años de Memoria Chilena y cualquier persona que haga investigación en este país, de lo que sea, le debe mucho a Memoria Chilena. Así que un abrazo profundo para el equipo de Memoria Chilena, que estoy seguro que nuestros invitados también usan. Estoy con el escritor y bookfluencer Celsoy. ¿Cómo estás? Bien, fíjate. Ya, te voy a dar el micrófono al tiro, te lo devuelvo y no hablo más. Y con Juan Pablo Sutherland. Hola, Antonella. ¿Cómo estás, querido mío? Bien. Destacadísimo escritor, investigador. Yo soy súper ultra fan de Juan Pablo por su mezcla. De hecho, veníamos conversando con mi hermano respecto a eso, entre una persona que ha hecho academia, de las primeras personas que ha trabajado literatura queer en nuestro país y ha investigado y ha desarrollado muchísimo esa área desde la academia, pero también cada uno de sus libros a mí me parece que es siempre un ejercicio de valentía, porque no autoficciona. Juan Pablo se muestra en sus libros y a mí me parece que ese es un ejercicio tan expuesto, tan bello y tan conmovedor, y por eso somos fans. Pero luego no me toca a mí hacer las preguntas, yo me tiro para atrás, me tomo mi cafecito gracias a Justicia y voy a escuchar la conversación entre estos dos varones alucinantes. Ya, Celso, todo tuyo. Muchas gracias, Antonella. Oigan, qué gusto estar aquí. Me encanta la Biblioteca Nacional, es tan bonita como la experiencia igual de estar adentro. Yo te iba a decir que estoy bien, estoy un poco resfriado, sí, estoy como en ese momento en que uno tiene un poco de sudor frío en la cara. Pero tema. Estamos todos. No, es que los cambios de temperatura te los encargo. Oye, Juan Pablo, de partida, qué bacán que puedas estar aquí. Para mí igual es un honor, como he revisado en varias ocasiones tu trabajo, como tenía algunos de tus libros también en mi casa, así que bueno, me mandaron otros también como para estos propósitos, y aproveché de volver a revisarlos para esta entrevista. Y tengo preguntas que hacerte, pero quiero preguntarte primero, ¿cómo estás? Como Forrest Gay, porque he corrido todo el centro para llegar acá. Entonces, no Forrest Gump, Forrest Gay. Así corriendo, llegué. Llegaste. Los profesores que somos honorarios, como profesores taxi universitario, andamos para todas partes. No tengo el privilegio de ser titular, tengo que matar a alguien de 80 años para sacarlo. Pero estoy feliz de estar acá. La Biblioteca Nacional es un lugar maravilloso, histórico, donde se juegan muchos ejercicios
políticos desde la cultura, el patrimonio, la memoria. Así que feliz de estar acá, feliz de la Biblioteca Nacional. Antonella la conozco, no voy a decir de miles de años, porque caemos los dos, se nos caen los carnets, diría la antigua, pero sí reconozco también y tengo mucha admiración por lo que ha hecho Antonella, porque nos conocimos en una radio por allá por Bellavista, ¿te acuerdas? Radio Demente. La Radio Demente, hace muchos años, y he seguido todo el trabajo que hace Antonella de divulgación cultural, de cine y género, de literatura. Es una muy buena lectora y todo el trabajo que hace es un trabajo que tiene gran impacto, y por eso también admiro mucho su coraje, su valentía, y que también reúna una conversación posible desde la literatura. Así que feliz de estar acá, y Celso, feliz también de verte, conocer, también te he visto mucho por ahí, así que... Sí, somos como mutuals de Instagram, pero nunca habíamos hablado hasta este momento. Sí, así que feliz de encontrarnos. Bacán. Oye, bueno, Regio, partamos entonces, y quiero hacer la primera pregunta colgándome un poco de algo que dijo Antonella recién, por lo demás, que se refirió como a la manera en que te acercaste tú a los estudios queer, y que también fuiste uno de los precursores quizás en la hora de plantearlos en el espacio académico. Mi primera pregunta es de carácter como de una aclaración conceptual, ponte tú. Pienso que, bueno, leyendo tus libros me encontré con que para diferentes contextos y en diferentes momentos utilizabas como el concepto de la diversidad, por ejemplo, el concepto de la disidencia, el concepto de queer, siempre también como reflexionando al respecto, pero de cierta manera me pregunto si dentro de lo que es como tu trabajo académico, ¿esos son conceptos que te parecen intercambiables o son conceptos que significan cosas distintas o representan cosas distintas? Gracias por la pregunta. Es una pregunta que tiene que ver con cosas bien sencillas y complejas, porque las palabras tienen historicidad, las luchas tienen historicidad, y voy a partir diciendo, por ejemplo, algo tan sencillo como hace 30 años nadie, en Chile por lo menos, hace 60 años, nadie entendía muy claro qué era la homofobia. Hoy día todos sabemos que la homofobia, hace más de 35 años, la palabra femicidio no estaba presente, hoy día está presente en los discursos de lucha al feminismo, de lucha a las mujeres. Entonces, cuando aparecen las comunidades que han sido perseguidas históricamente, sexodisidentes, diversidades sexuales, homosexualidades, comunidades lesbianas, trans, travestis, esas mismas comunidades van poniendo en escena históricamente una manera de autorrepresentarse, ¿no? Entonces, en el primer momento incluso, yo fui articulador del movimiento homosexual en los años 90, en ese momento nos pusimos Movimiento de Liberación Homosexual. Después empezamos a discutir si homosexual era pertinente o no, porque homosexual venía de una terminología clínica del siglo XIX, entonces en ese sentido empezábamos a discutir esas nociones. Entonces, de alguna manera, las nociones tienen que ver, y yo creo que para todos, tienen que ver con lucha histórica. Entonces en un momento se pone en escena la diversidad sexual, y eso va a ser muy importante para la clase política, para la sociedad chilena, para democratizar las comunidades. Y en un momento también el movimiento gay en su máxima representación, pensemos en Estados Unidos, 40 años de lucha, que van a provocar también un efecto de acomodamiento y podríamos decir de aburguesamiento de las políticas de representación de gay, de lesbiana, y va a surgir movimientos que van a criticar esa representación tan mainstream, porque siguen habiendo asesinatos, sigue habiendo persecución. Entonces tampoco, siempre les digo a mis alumnos, podemos tener 25 discotecas en Santiago, discotecas gay, lésbicas, pero eso no asegura, el mercado no asegura que teniendo un barrio gay donde podemos caminar, si queremos, 2 cuadras, 3 cuadras de la mano, al otro lado de Alameda, en Portugal, dejaron agonizando a Zamudio, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ser, dice Canclini, ciudadanos del siglo XXI, o sea, consumidores del siglo XXI, pero somos ciudadanos del siglo XIX, ¿no? En la idea de que muchas veces no se conectan respecto al mercado, cuestiones que se tienen que resolver socialmente, democráticamente, institucionalmente, culturalmente, ¿no? Entonces, lo queer en un momento viene a criticar que hay cosas que todavía no están resueltas, a pesar de que no nos podamos casar o haya un matrimonio igualitario, igual siguen habiendo asesinatos, igual sigue habiendo persecuciones en distintos tipos de comunidades, y también hay muchas dimensiones cruzadas como pobreza, vulnerabilidades sociales, interseccionalidad, es decir, muchas dimensiones que también tienen posibilidad de encontrarse en las comunidades. Entonces, en ese sentido,
en un momento homosexualidad, en un momento diversidad sexual, en un momento vendrá también un feminismo lésbico postcolonial, es decir, van a venir situándose esas luchas históricas en una especie de línea de tiempo, ¿no? Esa es como, eso se podría decir. Para empezar. Para empezar, como punto de partida. Sí, igual me gustaría quizás como tal vez afilar un poco más la respuesta y dirigirla como al concepto específico de disidencia. Sí. Quiero contarte un poco de cómo yo me siento con ese también concepto. Creo que es un concepto muy asociado con mi generación, por ejemplo, y de ahí para abajo, como que ha venido a reemplazar también un poco lo que es el concepto de diversidad. Y si bien a mí me interesa eso, me interesa como tal vez como lo contracultural que puede representar, sí creo que se usa tal vez a destajo. A mí no me parece que toda experiencia o identidad no heterosexual sea disidente realmente. Creo que hay como otro tipo de prácticas, otro tipo como de producciones culturales que tal vez salen de eso. ¿Cómo te sientes tú respecto al concepto de disidencia? Sí, disidencia también surge en un momento de crítica en distintos lugares del mundo, de crítica a lo que acabo de decir respecto a lugares, digamos, de políticas de representación ya muy asentadas, muy acomodadas. Entonces las disidencias van a intentar interrogar sobre esos lugares que aparecen muy cómodos, ¿no? Como que ya lo logramos todo, ya no hay violencia, ya no hay nada que resolver, y en un momento surgen distintos tipos de grupos. Yo me acuerdo, por ejemplo, acá que surgieron bien pendejos, bien jóvenes universitarios, la coordinadora de disidencia sexual, que era la CUT, que criticaba, por ejemplo, las organizaciones homosexuales más viejas, digamos, más de los finales de los 80, comienzos de los 90. Entonces sirven de alguna manera para posicionar una crítica, para posicionar un lugar político, ¿no? Porque además, una cosa que también es interesante respecto a las políticas o a las discusiones que podemos tener es que es como la noción de universal de una categoría. No todos los gays tienen las mismas situaciones de vulnerabilidad, incluso uno puede decir, eres gay hasta cuando no vives en Pudahuel eres loca o maricón, ¿no? Y en ese sentido, las diferencias, o sea, las categorías no son universales, como la categoría mujer no es universal porque tiene distintos tipos de dimensiones. Esa fue una discusión del feminismo de los años 60, 70. Esas mismas discusiones se trasladan también al movimiento gay, que va a tener también una pata, una respuesta del movimiento queer en Estados Unidos y también en América Latina, que tienen que ver con posicionamientos de políticas, digamos. No todos los homosexuales lucharon contra la dictadura en Chile. Habían homosexuales que eran de la dictadura, que eran fachos, incluso torturadores. O sea, el que sean homosexuales no asegura nada. Lo que asegura otra cosa es tener una posición política, sabiendo que la sexualidad es un campo de batalla político que tiene efectos simbólicos, materiales, y que intenta cambiar y transformar la sociedad. Esa es como la idea. Oye, tengo una pregunta seria que hacer, pero quiero antes como hacer una pregunta más ligera. Qué bueno que mencionaste lo de Pudahuel, porque leyendo Papelucho Gay en Dictadura, conecté mucho con eso porque yo también soy de Pudahuel. Sí. Te quería preguntar de qué parte de Pudahuel. De las antiguas barrancas que menciona Víctor Jara, ¿se acuerdan la canción, Luchi? De ahí mi mamá, porque mi mamá se fue una toma de terreno antes que ganara la Unión Popular. Entonces yo soy un niño muy abuelado de tía, pero también viví en el centro de Santiago, en una calle que ustedes van a morir. Vivía cuando era niño en Gay con Avenida España. O sea, ya no puedo más. Viví en Gay con Avenida España y después me fui a Pudahuel porque quería estar ahí en la Chuchoca, en lo que estaba pasando en los años 80. Sí, sí. Pero mi familia, digamos, mi madre, mi hermano, se fueron a una toma de terreno en Barrancas. Eso después la dictadura cambió. Todo era Pudahuel en un momento y la dictadura creó comunas, ¿no? Y la comuna donde quedó instalado Barranca es Lo Prado, que queda cerca de la estación Pajaritos del metro. Ah, ya, perfecto. Si no, yo estoy como, vivía en Pudahuel, como lo que hoy en día es Pudahuel, claro. Eso, como pequeño dato anecdótico. Éramos vecinas, entonces. Sí, pues, así mismo. Así mismito. Oye, y ahora la pregunta seria que te quería hacer. Me gustó mucho que mencionaste recién como que parece o aparece tal vez esta sensación de que ya no queda nada por resolver, como que tal vez ya las grandes luchas están como ganadas y ahora tal vez quedan como pequeñas cositas no más que arreglar. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero pienso que sí es parte de lo que se propone como el discurso público, como que creo que se fuerza ese tipo de narrativa, particularmente como con las comunidades marginadas.
Y me pasa lo siguiente, que es un poco una observación que quiero hacer. Hay, bueno, tú particularmente, así como escritores coetáneos, bueno, Antonella también, como vivieron una época donde había una gran épica, donde había una gran narrativa social, donde había un enemigo identificable muy concreto, donde había una lucha por la que participar y en la que militar. Y generaciones post la dictadura, por supuesto, estoy hablando. Después también en los 90, como las luchas por la liberación homosexual, como estaba comentando recién. Pero las nuevas generaciones carecen de eso, porque está presente esta narrativa de ya está todo resuelto, ¿cachai? El presidente dice que es feminista, así que como participa en esos espacios públicos, como hay oficinas de las diversidades en las municipalidades, como que ya no significa ningún problema. Sabemos que no es cierto, sabemos que hay... Bueno, aparte de que está el ascenso del fascismo, que es un tema en sí mismo, también sigue existiendo la homofobia como siempre la había existido en diferentes lugares de la capital y también de Santiago de Chile. Te quería preguntar, como desde tu perspectiva como crítico literario incluso, ¿cómo ves que esta falta de una gran épica condiciona la producción literaria del presente? ¿A qué se enfrentan los escritores del presente, por ejemplo? ¿Qué es lo que militan? ¿Qué es lo que ves que militan? Si es que militan algo, pueden no militar nada. Es difícil la respuesta porque hay una variedad enorme de escritura, de forma de comparecer, digamos, de escritura a lo público, y también hay muchas también etiquetas, ¿no? Mucha etiqueta, entonces sería súper interesante pensar, por ejemplo, qué pasa hoy día con la autorrepresentación de las etiquetas de literatura de mujeres o literatura feminista, o antes era impensable que uno entrara a una biblioteca y tuviese una sección que fuese literatura de mujeres, literatura feminista o literatura gay o lésbica o queer, ¿no? Entonces ya hay un tema que tiene que ver con las audiencias o con la creación de lectores desde la industria editorial, donde cómo vender al autor, ¿no? Claro. Cómo vender al autor, qué narrativa ese autor está proponiendo en escena, ¿no? Yo fundamentalmente soy un escritor que ha sido activista también por los derechos humanos, en dictadura, que fui de la Juventud Comunista en un momento, que me echaron por fumar pito y tener 2 pololas al mismo tiempo. Tanto. Mucha inmoralidad revolucionaria. Y también por marica, en un momento cuando ya definí mi rumbo, también me echaron porque comparecía en ese tiempo, la moral revolucionaria también había expulsado la utopía sexual de su proyecto de revolución o nunca lo vio, ¿no? Entonces, creo que finalmente la escritura no tiene la exigencia como una disciplina, digamos, entre comillas, científica, para intentar articular una referencia directa con la realidad, pero sí proponer recreaciones simbólicas que tengan formas distintas de leer lo que estamos viendo, ¿no? Y en ese sentido creo que hoy día yo creo que hay muchas escrituras que son espectaculares, que tienen mucha fortaleza, siento que los jóvenes están abriendo distintos tipos de lugares y que también, a pesar de que tú mencionas esas épicas de los 80, de gente muy ochentera, yo me juntaba en los 80 con Carmen Berenguer, que lamentablemente este año se fue, con Pedro Lemebel a finales de los 80, que era mi amigo, las llevo al Apocalipsis, bueno, otro planeta, otro tiempo. Pero también esa misma épica, que es como una épica también muy, muy exigente y también muy agotadora por su narrativa en un momento, también cansa. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que la postdictadura de los años 90 también como que despejaron un poco los escritores de estar con la exigencia siempre de estar haciendo esos grandes discursos, esos grandes relatos, ¿no? Entonces yo creo que hoy día las literaturas, o las escrituras más bien, siento que están mucho más sueltas, que están más relajadas, digamos, y que tienen la libertad para poder intentar poner en escena otro tipo de lugares, de subjetividades, porque también las literaturas que eran épicas también de alguna manera perdían en algunos casos, o en muchos casos, perdían esa frescura de estar también en permanente contradicción de lo que está pasando, lo que está diciendo, entonces se volvían como arqueologías del tiempo. Entonces hay grandes escritores de ese tiempo, digamos, pero creo que hoy día las literaturas están mucho más abiertas. Yo leo a gente joven que me encanta, y creo que de alguna manera eso da una posibilidad de heterogeneidad y diversidad que
que se agradece, ¿no? Sí. Porque en ese tiempo nosotros estábamos muy pegados y ser ahí un escritor de izquierda, ser un escritor neoliberal que publicaba ahí en Planeta. Yo publiqué en Planeta mi primer libro y todos mis compañeros de izquierda dijeron que me había vendido el capitalismo. Hasta Pedro NMB, que era mi amigo, me dijo, ¿cómo te atreves a publicar en Planeta? Y después le estaba saliendo en Planeta, ¿no? Sí. Entonces, creo que yo tuve quizás como la tormenta de publicar en una editorial grande al inicio de mi carrera y también venir de una cultura izquierda que también era muy dogmática de alguna manera. Entonces me crucé los dos mundos y me hizo muy bien, porque también me reía de mis propios mundos, ¿no? Claro. Me reía, hacía fiestas, me acuerdo que hice una vez una fiesta de los años 80 con todos mis compañeros de universidad para reírnos de nosotros mismos en los 80, entonces hicimos una fiesta como una peña, hicimos, bueno, en los años 80 la gente escuchaba a los poetas y nadie los escuchaba, entonces tenemos que hacer lo mismo. En la escalera de la casa va a haber un meeting en 5 minutos, entonces la gente iba a un meeting, entonces hicimos una parodia de esos años y había gente, amigos míos, que se enojaron porque dijeron, pero Juan Pablo, ¿por qué te ríes de nuestras luchas? Pues sí, yo estuve también ahí, me sacaron la cresta los pacos 20.000 veces. Estoy mirándonos como también veíamos ese mundo y también celebrándolo, pero no tan serio, ¿no? Entonces Sí. yo creo que yo igual agradezco que también haya muchas mayores posibilidades de no solo identificarse, sino que salirse de las identificaciones y proponer otros lugares más libres. Claro, claro. Bueno, volviendo al asunto como de la sátira que estaba ahí comentando, como de este carrete, me gusta eso porque siento que también forma parte como de la cultura cola, como un poco, no sé si ridiculizarlo todo, pero como que todo puede ser como objeto de hueveo al final. Y siento que eso es bacán en sí mismo, como permite también llevar la vida como con un poco más de ligereza y tranquilidad, pienso. Bueno, me llama la atención que hables tan como en pasado respecto como de que se esperaba tal vez una cierta como militancia o que se esperaba que el escritor de izquierda escribiera sobre tal cosa, porque yo pienso que la comunidad literaria contemporánea igual prevalece ese sentimiento, como que prevalece esa idea de que hay una responsabilidad para la escritura, hay una responsabilidad para los escritores que tienen que hacerse cargo tal vez de ciertos como problemáticas culturales. Ahí yo te quería preguntar, una pregunta quizás muy vaga, pero quiero saber qué es lo que opinas tú, también por tu trayectoria, si es que crees que la literatura tiene una responsabilidad social. Wow. Toma. Bueno, es como grande la pregunta, pero, o sea, yo creo que la literatura o la escritura tiene su propio devenir, digamos, ¿no? Y ese devenir es un devenir maravilloso porque es un misterio, como decía Lorca, y creo que si uno le diera muchas vueltas, obviamente que tiene un efecto social, que tiene un efecto cultural, pero creo que no puede ser al revés, ¿no? O sea, la escritura tiene que pensarse a sí misma siempre y no tiene que ir como con la etiqueta antes de su propia producción, ¿no? Porque creo que eso como que hace que la escritura se vuelva una arqueología. Entonces, yo siempre he estado comprometido con escrituras que ponen en escena nuevos lenguajes, nuevas ideas, pero no en la declaración, sino que la propia escritura demuestre eso, ¿no? Entonces, o las discusiones sobre, ya no voy a leer nunca más a Vargas Llosa porque es un escritor facho, o es porque es de derecha, ¿no? Que se puso. Claro, se puso facho en el camino, peleó con García Márquez, se pegaron unos combos, y en el mejor momento donde uno eran de izquierda, después otro no se dio la vuelta y no fue de izquierda. Entonces, esas que son como momentos bien anecdóticos, también son interesantes en el sentido de que yo creo que yo creo que en sí misma la escritura, obviamente que tiene efectos políticos, pero que tiene que mirarse a sí misma primero, ¿no? No tiene que estar como con una camisa de fuerza, porque esa camisa de fuerza siempre hace que esos son pies forzados que son muy difíciles de salir, ¿no? O sea, yo como el escritor... yo creo que todavía existe, pero en el siglo XX tuvimos escritores que eran como Voltaire, ¿no? Eran los escritores públicos, ¿no? Yo todavía creo en ese escritor, pero en ese escritor creo en la medida que su producción esté lenguajeando con la sociedad, con todas las comunidades. ¿A qué te refieres con la idea del escritor público? ¿No? Como el escritor que tiene que opinar de todo. Ah, ya. El escritor que
o sea, pensemos en los años 60, los años 70, todo el boom latinoamericano, del intelectual, el escritor y el intelectual, ¿no? Hoy día, yo recuerdo que estaba en el taller de Escármeta en los finales de los 80, estaba con Fuguet, estaba con Pablo Soca, con Francisco Muac, con Andrea Maturana, y discutíamos mucho eso, y ahí se daba una batalla campal. No voy a contar todas las peleas entre Fuguet, entre todos nosotros. Bueno, voy a contar en realidad una copucha interna del taller, pero que en realidad tiene que ver conmigo, porque el primer texto que yo leí, me acuerdo que en el taller de Escármeta, el primero y yo súper ingenuo, así, hoy voy a leer mi primer texto, estoy feliz acá, no sé qué, vengo de Pudahuel, voy a hacer una épica. Y leo mi texto y me hacen pebre. Y el primero que entra hablándome y dice, Alberto Fuguet me dice, Juan Pablo, tu texto es como una editorial del siglo. Entonces yo odié en ese momento a Fuguet, y después durante el taller peleamos mucho, pero esa pelea sirvió porque al final cada uno logró encontrar una voz, porque él estaba escribiendo Sobredosis, y yo estaba escribiendo Ángeles Negros, y después cada uno estaba muy encantado con los textos del otro, porque habíamos como cruzado esos prejuicios iniciales, ¿no? O sea, Fuguet venía, no sé si en ese tiempo existían computadores, pero venía con un laptop, no sé, yo venía con una máquina de escribir de Bio así vieja, pero eso no significaba para mí una desventaja, significaba el debate entre dos mundos, con otras maneras de entender la literatura, la escritura, la política. A él le cargaba Los Prisioneros, yo amaba Los Prisioneros. Y fíjate que, por ejemplo, creo que en ese taller fue como una especie de Chile en pequeñito, ¿no? Entre que cada uno empezó a escribir su distinto tipo de escritura. Y me acuerdo que Marco Antonio La Parra, cuando leo mi primer cuento, que es un cuento marica, obviamente, Marco Antonio La Parra, ustedes saben que es psiquiatra y dramaturgo, y me dice, ¿y ese texto tiene que ver contigo? Y dice, bueno, y le dije, oye, aquí no estamos en ningún diván, este es un texto. Me parece un poco fuerte preguntar eso, porque no estamos en el diván de psiquiatra. Entonces, todo ese proceso creo que es un proceso que ayudó a pensar también las escrituras sin la exigencia, digamos, de tener que estar en un grupo o en otro, ¿no? Porque recuerden la nueva narrativa chilena de Planeta, ¿no? Yo había publicado en Planeta, pero afortunadamente salí de colección, quedé como un ángel negro, entonces no quedé en la nueva narrativa chilena, por suerte. Caíste del cielo. Entonces creo que esos mismos lugares arman como van creando un proyecto tuyo de escritura. Sí. En esa discusión, incluso con esa ingenuidad que uno tenía, ¿no? Que finalmente esa ingenuidad se va a las pailas cuando se publica Ángeles Negros y la segunda el diario La Segunda publica sobre mi primer libro un titular que decía libro gay con platas fiscales. O sea, imagínense un escritor de 20 años que salga el titular que diga libro gay con platas fiscales. Mi editor en Planeta en ese momento, Carlos Orellano, dice, Juan Pablo, anda al kiosco de la esquina. ¿Por qué? Anda al kiosco de la esquina. Y veo el diario La Segunda, libro gay. Gay, decía, y gay en ese momento, hoy día gay es como, súper así como... Cualquier cosa, sí. Como nada, ¿no? Y en ese tiempo gay era pero lo más porno que podía existir, ¿no? Entonces, fue... pero igual gracias a La Segunda. No, gracias a La Segunda, porque el libro se vendió mucho. Pero ¿qué escritor joven tiene un titular así? O sea, como su primer texto que salga en los diarios, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, creo, pensando en la pregunta que me dice si la literatura es política o no es política o tiene efectos sociales, para mí eso significó que me di cuenta de que la literatura o que la escritura es un campo de batalla simbólico. Sí. Y eso tiene efectos políticos sin duda. Pero primero tengo que pensar en la escritura, no antes. O sea, tengo que pensar en mi propia escritura, no pensar que voy a hacer una escritura súper comprometida. Si la escritura es una mierda, da lo mismo que sea súper comprometida, digamos, ¿no? Oye, qué bueno que tocaste como el caso de Ángeles Negros, porque es una de mis polémicas favoritas como de la literatura. Entonces quería preguntarte, bueno, para contextualizar un poco a la gente lo que estaba diciendo, cuando salió Ángeles Negros la gente alegaba de que te llevaste un fondar, pues era el rollo. Sí. Claro, y al llevarte un fondar para escribirlo, la gente alegaba que este libro como degenerado e inmoral se había escrito con platas públicas, como con platas fiscales. Y lo encuentro bacán, en verdad, porque, o sea, yo viendo esta polémica 30 años después, como que lo encuentro bacán porque personalmente siempre he pensado que
los intentos de censura son como el mayor galardón que puede recibir un escritor, francamente. Y quería preguntarte como por la anécdota, como cómo te sentiste en ese momento, cómo fue la experiencia. Eras muy chico, estaba ahí comentando. Sí, pues tenía 20 años, ya estaba escribiendo ese libro hace como 4, desde el taller de Escármeta. En realidad fue súper como contradictorio porque yo sabía que ese libro tampoco iba a ser un libro piola porque en realidad era el primer libro en una editorial grande, masiva, que tenía temática gay y que iba a ser masivo de alguna manera. No es que no existiera literatura homosexual en el siglo XX chileno, porque yo después publiqué en Random House en Sudamericana, Sí. hace 20 años atrás, un libro que se llama Corazón Abierto, donde ahí con Pedro Lemebel siempre decíamos con Pedro, ¿habrá literatura marica en los años 20, en los años 30? O sea, sí, pues claro. Pero ahora lo sabemos porque ahora se hicieron muchas investigaciones, pero en ese momento no lo sabíamos, Claro. ¿no? Entonces, Además, estaban fuera de circulación. sí, claro. Entonces, yo creo que me sirvió para darme cuenta que la escritura es un campo político, que es un campo de batallas, ¿no? Y que efectivamente ese libro también fue un libro bien fuerte, porque todavía me encuentro con gente que son cincuentones, aunque me vea de 40, que son cincuentones y que dicen, Juan Pablo, salí de closet por tu libro, Juan Pablo, no sé qué, y me parece súper bonito la idea de que un libro provoque un efecto biográfico y que es tan potente, ¿no? Y en las comunidades, ¿no? Entonces, es un libro que este año cumplió 30 años de su primera edición y es un libro que marcó un poco mi trabajo, que me convertí como una especie de escritor escandaloso, porque en realidad todo fue escándalo. Entonces tuve que luchar contra el escándalo. O sea, los próximos libros tenía que ser más piola, porque si no iba a seguir como surfeando el escándalo, que de alguna manera me perjudicaba, porque las críticas literarias trabajaban sobre el personaje más que con la escritura, ¿no? Entonces, me acuerdo que no sé si fue Fouquet o otro escritor en el taller que decía que uno siempre escribía contra el primer libro. Y yo creo que en un tiempo yo escribí contra mi primer libro. Y después yo había escrito como 6 libros más y me encontraba en un café, en una discoteca y me decía, yo leí Ángeles Negros, he escrito 6 libros más. Entonces seguía como la pesadilla de ese primer libro, que yo quiero mucho obviamente porque fue mi primer libro, pero creo que quizás fue esa contradicción inicial, pero fue un tiempo bello porque era un libro, yo me acuerdo así como entraba al metro y había como ejecutivo, así como típico ejecutivo, así como de la Wall Street chilena aquí en el centro, como así como con corbatita leyendo así morbosamente el libro. O sea, entonces era un buen efecto público, ¿no? El libro. Ay, qué bacán igual, como... Bueno, toda esa experiencia como de vivir esa polémica, como que tener que lidiar igual con la ansiedad que eso implica, como cómo va a afectar tu carrera para ir en adelante. Quiero agarrarme a este tema para pasar a otra cosa un poco. Quiero leer una cita de Papelucho Gay en Dictadura. Muy breve, no voy a dar tanto la lata. Una cita con la que empatizo, que de hecho la publiqué ahora en mis historias de Instagram. Dice, quería salir arrancando, corriendo más allá de Pudahuel, más allá de la Plaza Italia, corriendo más allá de la cordillera, a algún lugar en que pudiese decir todo lo que deseaba. Cuando leí esa parte, pensé mucho en 2 cosas. Primero en algo que me dijo una profesora de la universidad, que era que para las personas que venimos de familias de clase obrera, el participar del campo intelectual produce un desplazamiento muy incómodo, porque es un desplazamiento intelectual, ponte tú, de las prácticas también, identitario incluso, pero no material. Entonces como que provoca un desencuentro a la larga. Y también pienso que fue una reflexión que tuve en ese momento como a partir de lo que comentó esa profesora, que ser cola igual produce ese mismo desplazamiento, te distancias de tus pares. Yo en el pasaje en que vivía en Pudahuel, cuando llegó mi adolescencia, que fue por la época de las tribus urbanas, todos mis amigos se hicieron como flaitecitos, ¿cachai? Como camisa del Colo, ¿cachai? Como aros y no sé qué, pero yo era emo. Entonces yo me alisaba el pelo, me delineaba los ojos, como que usaba base, y todos me dejaron de hablar en el fondo. Y ahí pensaba, claro, como que eso produce para mí, personalmente, un desencuentro como con lo que es la temática de la clase. Como que yo sé que vengo de un lugar, que yo le pertenezco a ese lugar. Sé que estoy a 10 lucas de no pagar el arriendo del departamento y volver a ese lugar, ¿cachai? Como de partida.
pero todos los símbolos que lo componen, toda la estética y todas las prácticas son cosas de las que nunca pertenecí, de las que fui excluido también. Por eso resoné tanto como con tu cita, como querer ir más allá de Pudahuel, como un lugar donde uno sea aceptado, donde pueda como ser uno mismo. Mi pregunta es en ese sentido, ¿cómo lidias tú con esa, o sea, si te parece, uno, que existe tal desplazamiento, tanto el intelectual como el por la sexualidad, pienso, y cómo lidias tú con eso? Yo creo que ese es un proceso, no sé si decir natural porque no me gusta la noción de lo natural, pero que es un proceso que siempre uno está viviendo en los distintos lugares donde se mueven. Y a mí, como experiencia personal, en general, por ejemplo, cuando entré al mundo literario, obviamente yo era el único que venía de más abajo de la Plaza Italia, digamos, ¿no? Y la mayoría de mis compañeros de taller venían de otros lugares. Pero eso ya incluso yo lo había vivido en el campo político, en el campo de la misma, en la universidad o en la enseñanza media, porque era activista en derecho humano, en la enseñanza media, en otros movimientos. Entonces, siempre en esos espacios uno se cruza con el mundo, ¿no? Y yo creo que quizás lo más espectacular o lo mejor que a uno le puede pasar es que en esos mundos uno siga siendo el que siempre fue o el que va a querer ser, ¿no? Y creo que yo siempre tuve una noción que me hacía muy que no me provocaba lío y que siempre me aliaba en los grupos con los que éramos minoría. Ya siendo escritores, empezando a ser escritores como ya es una minoría, y en la minoría me acuerdo que en ese mismo taller de Escármeta me hice amigo de Alejandra Carmona, que ahora es cineasta, que es profesora de la Chile, que era hija de detenido desaparecido, que venía de Berlín, y nosotros dos éramos pájaros raros en el mismo taller, siendo que ya estábamos empezando a escribir, pero ya éramos raros dentro de otros raros, ¿no? Entonces quizás siempre el mundo también mirado desde la escritura también siempre provoca una especie de extrañamiento. Entonces como que siempre dije, bueno, siempre soy el que está poniendo un punto de vista distinto. Entonces de alguna manera eso como que me dejó de asustar, ¿no? Me dejó al contrario, empecé que era interesante, que era entretenido, y a veces muy agotador también, porque siempre soy el que está un poco resistiendo. Claro. Pero por ejemplo en el mismo mundo homosexual, en el mundo activista, yo era la loca más densa también. Entonces tú decías, Juan Pablo va a hablar de no sé qué en la asamblea, de unos textos, no sé qué. Decía, bueno, yo invitaba a toda la gente del movimiento homosexual, no sé, a las llegó al Apocalipsis, a otra gente. Entonces siempre yo creo que nunca me dio miedo a mí en lo personal no me provocó una mala sensación, sino que en un momento dije, bueno, tengo que asumir que las minorías, las propias minorías, tienen que poner su voz, ¿no? Y también en el mundo de la escritura, en el mundo cultural también hay muchas diferencias, hay muchas peleas, hay muchos debates culturales, críticos, y incluso entre los escritores que son maricas también hay diferencias de clase, hay diferencias de puntos de vista. O sea, pensando en Pedro Lemebel, o sea, con Pedro andábamos para arriba y para abajo dejando la crema en distintos lugares, cruzando política, cruzando clase, cruzando la literatura. Entonces en ese sentido creo que le hace bien a cualquiera intentar reconocerse desde qué lugar está hablando, ¿no? A mí me hizo bien eso. Ya. Tú... Sí, para cerrar tengo una pregunta que quiero hacer. Ya, Regina, te voy a hacer... 5 minutos para responder. Ya. Para hacer la pregunta. Lo voy a hacer lo más breve posible. No me voy a referir a la pregunta, pero gracias por la respuesta. Voy a quedarme reflexionando en eso. Mi siguiente pregunta es sobre la cultura de la selfie, que es algo que mencionas como profusamente en Grindr Manías. Sí, así es. Me gustó mucho la lectura que hiciste, como... De hecho, debo tener la cita, la voy a leer.
Dijimos bien armado. No, sí, no estudia, obvio. Sí. Esta es la cita de la que me quiero colgar. En una selfie, la imagen pareciera una performance de nuestra identidad. No nos separamos del yo y de la acción. Somos esa imagen, somos la performance. Me pasa que, bueno, me gusta mucho eso, que la selfie al final se convierte tanto como en una representación como en un marco de posibilidades de ser representado. Muy como lo que decía Stuart Hall en Sin Garantías, como este rollo de que todo lo que se representa se siente obligado a ser como fue representado y como que produce un círculo permanente. Y me acordé de algo que dijo Patricia Espinosa hace varios años atrás, como cuando habló de la novela selfie, como de que empezó a haber una producción masiva de autoficción, y esa producción masiva de autoficción también se ligaba mucho con la selfie, como mostrar siempre el lado bueno del escritor que estaba siendo situado en la escritura, y qué sé yo. Y me acordé de lo que mencionabas hace un rato sobre Mario Vargas Llosa, como este rollo de que igual la gente hay gente que dice no lo voy a leer porque es facho y qué sé yo, pero a la vez pienso que es un poco lo que el mercado y quizás los lectores o las comunidades lectoras le exigen a los escritores, como que sus textos sean representaciones de su identidad y que militen su identidad a través de sus textos. ¿Cómo veis tú ese panorama? ¿Cómo te carga, te encanta? No sé. O sea, a mí me encanta Ezra Pound, y Ezra Pound fue acusado como poeta fascista, digamos, ¿no? O sea, yo creo que, quizás les voy a poner un ejemplo porque quizás también en la batalla en la batalla de las identidades o la representación, también de repente entre todos nuestros discursos, nuestros avances, incluso desde los lenguajes inclusivos, a veces como que me parecen importantes los avances, pero a veces nos volvemos esencialistas en la forma y perdemos el horizonte. Y en ese sentido me acuerdo, siempre me invitan a ser jurado en municipalidades de cuentos, diversidad sexual y todo. Entonces pasa una anécdota que me parece que es súper interesante. Entonces estamos en puros cabros jóvenes así de comunidades gay, lésbicas, trans, entonces todos, yo también con ellos, entonces leen y dicen, bueno, la verdad es que vamos a descalificar estos dos textos que están acá porque en realidad nosotros creemos que fueron escritos por heterosexuales. Sí, yo quedo así impactado, digo, o sea, ahora tenemos que preguntarle el carnet, la credencial a las personas que escriben sobre su... o sea, hemos estado luchando para destruir esas credenciales, no para volver a imponerlas, ¿no? Entonces yo dije, me parece absurdo, o sea, lo que tiene que predominar es el ejercicio de la escritura en su capacidad, en su calidad para representar o para cuestionar mundos, ¿no? Porque si no estamos volviendo a lo mismo a la misma persecución que nos han hecho a nosotros, digamos. Entonces, a mí me parece importante que Gabriela Mistral salga del closet, solamente porque es interesante, porque le tiene tanto pánico a que Gabriela Mistral pudiese tener otra sexualidad, ¿no? Pero lo importante en el caso de Gabriela Mistral es su escritura. Es su escritura, es su despliegue, su texto. Yo cuando publiqué A Corazón Abierto, la Fundación Gabriela Mistral me prohibió 3 cuentos, 3 poemas de Lagar y de Tala, porque textualmente podían dañar la vida y la honra de Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, yo digo, lo increíble es que se espanten o que quieran decirle a los lectores que no pueden leer esos poemas, porque eso están diciendo. Usted no puede leer a esos poemas de Gabriela Mistral, porque no se puede leer de esa manera. Eso me parece una cosa horrorosa, porque los lectores, el práctica de lectura es la mayor autonomía que puede tener un ser humano y que puede leer como quiera, y que no haya una policía política que te diga que tú tienes que leer a Gabriela Mistral de esta manera y a otros de otra manera. Entonces, en ese sentido, creo que, pensando que este es también un encuentro que tiene que ver con nuestros temas, creo que también hay que tener ojo con hacernos trampa y volver a construir políticas minoritarias y culturales, porque también estamos de alguna manera pisando la trampa del sistema en términos de volver a crear nuevas persecuciones de lo que se debería entender como algo correcto o no correcto dentro de las disidencias, las diversidades, etcétera, ¿no? Claro. Y eso se puede replicar en todas las áreas, en todos los lugares, ¿no? Solo una pequeña nota para cerrar. Me hace mucho sentido lo que estás comentando. Pienso que, en particular, la literatura cola, estoy pensando en eso específicamente, ha tocado temáticas como inmorales desde siempre, no solo porque la homosexualidad ha sido considerada como
inmoral a lo largo de la historia, sino porque también, no sé, pienso en Pasolini, ¿cachai? Cuando habla de que se mete con niños, o pienso en Lemebel, cuando habla de que masturba un perro, que fueron temáticas igual como problemáticas en su momento, y la gente se cuestionaba, bueno, ¿estas personas están contando su verdad o están como apelando a la ficción? Yo soy un ferviente creyente de la ficción, y que creo que uno tiene que distanciar como el autor de la obra. Y puede estar el Kawin entre medio, pero que en el fondo funciona aparte. Porque no eres vampiro. Claro, porque en el fondo. Claro. Y pues, sí, de hecho. O sea, no sé. Con esto sí quiero cerrar un poco lo que pasó también con la discusión sobre el cruising. No sé si cacharon. Como ahora muchos gays, como de TikTok particularmente, que es la plataforma donde yo me muevo, dicen que el cruising les parece algo inmoral y como que deja mal como a los colas y no sé qué. Y sí, el cruising es algo inmoral, pero eso está como fuera de la discusión igual, claro. Como... No sé, igual responde a una... Claro, ¿quién define la moral? Y también como que responde a una práctica con mucha historia, sí, claro. Como a muchos contextos que yo entiendo que ya no ocurra, pero a la vez como no sé, sigue ocurriendo. Porque o sea, sigue ocurriendo. Claro, sigue ocurriendo. Sí, sigue ocurriendo. Ya no ocurre dónde, contexto, etcétera. Bueno, no vamos a decir dónde ocurre, ¿ya? Oye, como ven, tenemos mucho que podríamos seguir conversando. Yo estoy fascinada y me encantaba porque con cada pregunta y cada respuesta se me ocurrían 40 más. Claro, sí. Pero yo me podré seguir encontrando con ambos más adelante. Pasarles el dato que Hambre, la novela de Sensoy, acaba de sacar segunda edición por Imaginistas, así que la pueden conseguir. Además es un bello objeto ilustrado, es muy hermoso, así que consíganselo. Muchas gracias, Celso. Gracias por tenerme. Sí. Pero un placer. Gracias, muchas un gracias. Placer. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo Santa. Gracias a ti. Ay, Guachito, gracias siempre, a ustedes también, Guachito. Siempre un placer escucharte y les dejamos la invitación. Recuerden que el próximo encuentro libro, con el apoyo, por supuesto, de la Biblioteca Nacional, de Café Justicia y de Busca Libre, es el 14 de noviembre vamos a estar conversando con Cecilia, acá Libros Atenea, y Alejandro Zambra, y se viene muy entretenida esa conversa, no se lo quieren perder. Y el 5 de diciembre, Ale Trabuco y La Vieja del Lenguaje, va a estar bonito eso, así que nos encontramos la próxima vez, y si llegaron tarde, esta y las 3 conversaciones anteriores quedan también ahí en las cuentas que están viendo ahora mismo. Cuídense, chau. Chau.